Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar 40% por este tipo de financiamiento. Vamos a repasar también lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Carlos Magarini sobre las principales noticias económicas de la semana. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas sus consultas. Aquí estamos con la compañía, como siempre, de Juan Cerruti. También está con nosotros Yamila Escala y nuevamente nos está acompañando Alejandro Bianchi en esta ocasión para repasar con nosotros lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, una alegría estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir rápidamente a la información, a las noticias que tenemos para hoy. Y los fenómenos climáticos siguen dando que hablar, con importantes tormentas que están causando graves daños a las viviendas y a los automóviles de todos los argentinos en distintas zonas del país. Vamos, Yamila nos va a presentar esta información, nos va a contar cómo vienen respondiendo las compañías de seguros frente a estos eventos. Un promedio de 1000 reclamos por compañía de las que más operan en la zona, donde en los últimos 2 fines de semana se registró un granizo importantísimo que afectó principalmente a la ciudad de Mar del Plata, y luego un fenómeno que se denomina como sistema de baja presión, ¿sí? Pero que en Lugano se confirmó que fue un tornado. Bueno, sin lugar a dudas, fenómenos que en realidad los expertos, los pronosticadores dicen que suelen ocurrir, que el promedio va en 7 al año, pero lo cierto es que las compañías por estos días no pararon de reparar coches, de abocarse a eso, en especial en Mar del Plata, donde mucha gente todavía había estirado un poco las vacaciones y bueno, tuvo que obviamente acudir a su compañía de seguros con una cobertura que en el último tiempo creció exponencialmente, ¿sí? La de granizo. El 99% de los casos, dicen, los reclamos fueron por autos. Vimos hasta una persona en los medios subida al auto tratando de protegerlo contra lo que caía del cielo, sin ir más lejos. Ahora bien, en casas la situación es distinta y los empresarios remarcan que todavía la conciencia aseguradora es muy escasa y a los que tienen, por ejemplo, seguro contra incendio, bueno, todavía le falta obviamente los asociados a fenómenos climáticos, que es, bueno, lo que solemos hablar acá, ¿no? Así que, bueno, por estos días, sin lugar a dudas, el tema fue la reparación a tiempo de estos daños a los autos y se le pidió ayuda hasta reparadores de otros lugares de Buenos Aires. Bueno, hechos que nos recuerdan la importancia del seguro, que nos permite estar preparados para hacer frente a estos imprevistos que tienen efectos tan lamentables. Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir con información para los empresarios pymes. ¿Cuánto les están cobrando las entidades bancarias por utilizar el giro en descubierto? Así es, Alejandro, y lo que hicimos fue realizar un relevamiento entre varios bancos del sistema financiero para ver cuál es la tasa que están cobrando a las pequeñas y medianas empresas por los giros en descubierto, es decir, cuando la empresa se debe financiar con fondos que no posee, pero tiene la cuenta corriente y por lo tanto el banco le hace una especie de préstamo de corto plazo. Atención si usted tiene una pyme, porque según la placa que vamos a ver ahora hay una importante dispersión también entre los costos que cobran los distintos bancos. En este caso, por ejemplo, tenemos al banco Credicop, que es el que cobra la menor tasa, una tasa nominal anual del 35%, luego le sigue el Banco Ciudad con 38%, Nación con 40%, el Provincia con 45%, el Santander Río con 48%, al igual que el Patagonia, y más atrás se ubican el Galicia con el 50%, el Citi y el Superville con 54 y 55%, y el Francés y el Standard Bank con 56% anual.
Tengamos en cuenta que son valores de tasas bastante elevados, aún teniendo en cuenta la inflación en la Argentina, con lo cual es importante que aquellos que administren una pequeña y mediana empresa tengan en cuenta también otras alternativas de inversión, como pueden ser, por ejemplo, utilizar préstamos de capital de trabajo o algún otro tipo de fondeo al que puedan acceder, y también teniendo en cuenta lo que decíamos recién, ¿no? Que hay mucha dispersión de tasas y conviene siempre tener en cuenta con el banco con que se opera y consultar cuál es la tasa que va a cobrar, ¿no? Si tasas excesivamente elevadas, muy bien ha dicho Juan, solo utilizar esta alternativa en caso de urgencia, si no recurrir a otras alternativas que ofrecen también los bancos con tasas de interés mucho más bajas. Bueno, vamos a comenzar ahora el repaso de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. Alejandro. Bueno, fue una semana muy agitada, ¿no? Para el Merval tuvimos un inicio de año muy bueno, muy positivo, un rally en el Merval en enero, una continuidad los primeros días de febrero, y se acercaba a este 27 de febrero el día D para Argentina respecto del juicio con los fondos buitres en Nueva York por ese 8% que quedó fuera del canje de los holdouts, y el temor de los inversores de que esto pueda llegar a disparar un nuevo default llevó a la bolsa un recorte, cerca de entre un 5 y un 10% cayeron los activos en el Merval, después de este 27, donde quedó la sensación, o por lo menos a los abogados que uno consultaba, les daba la sensación de que el Tribunal de Apelaciones en Nueva York iba a fallar en contra de Argentina. 3 días después vino la sorpresa, le pidieron a Argentina que presentara una fórmula de pago al tribunal, lo cual sorprendió a todo el mundo y abre de alguna forma una nueva esperanza para Argentina de poder sortear una vez más este default. Los mercados volvieron a los máximos donde estaban anteriormente. Muy claro, cerramos entonces de esta manera este primer bloque. Quédese con nosotros, en instantes estamos nuevamente con ustedes. Y que estamos de regreso, es momento de comenzar a responder las consultas que nos han enviado. Vamos a comenzar, como siempre hacemos, con las consultas sobre el estado de las entidades financieras. Y tenemos, por ejemplo, la pregunta de Ramiro, que quiere conocer el estado del Banco Credicop. Para Ramiro, el Banco Credicop tiene un patrimonio de 2.011 millones de pesos, registra depósitos por 21.318 millones de pesos, y el resultado que acumuló desde mediados de 2012 a la fecha es positivo en 177 millones de pesos, según lo que ha informado esta entidad. Los indicadores están en línea con el promedio del sistema, así que le asignamos una cara sonriente. Bueno, también se comunicó con nosotros María para conocer el estado financiero del Banco de la Pampa. En el caso de esta entidad, registra un patrimonio de 479 millones de pesos, tiene 4.049 millones de pesos de depósitos, y el resultado que ha acumulado desde diciembre de 2011 a la fecha es positivo en 82 millones de pesos, razón por la cual le asignamos también una cara sonriente. Perfecto, volvemos al mercado de seguros, y mientras se habla de poner en marcha el seguro agropecuario obligatorio, este negocio volvió a dar pérdidas en el 2012 para las compañías de seguros. Yamila presenta esta información. Los números finales en mayo para esta campaña hacia, junio de 2013, pero los empresarios ya lo dicen, segundo año de pérdidas en el sector, no obviamente por las primas emitidas, sino por el nivel de siniestralidad que llega en la mayoría de las compañías al 100%. Estamos hablando de un promedio de 60 a 70, sumándole lo que son las comisiones y los gastos de producción. Bueno, sin lugar a dudas, un tema, el cambio climático. A eso apuntan los empresarios, a rever las políticas de suscripción y obviamente a ajustar tarifas, sostienen. Bueno, lo cierto es que una compañía estaría ya trayendo novedades para este año. Zulich estaría retirándose del mercado de seguros agrícolas. Bueno, una noticia importante, veremos si esto es cierto, es una versión, ¿no? Es una versión no que es algo corresponde en el confirmado. mercado producto de la situación que está atravesando el sector,
perspectivas de cambiarlo. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cambiar de tema. Y la creciente inflación y la suba desmedida, ¿no?, que ha tenido el dólar en el mercado informal en los últimos meses configuran un escenario que presenta grandes dificultades para todos aquellos ahorristas que buscan, ¿no?, alternativas para conservar el poder adquisitivo de su dinero. A partir de esto, Ana Sacco le preguntó al público, le preguntó a la gente cuál creen que soy la mejor opción para colocar sus ahorros. Café Financiero le preguntó a la gente cuál cree que es la mejor opción para colocar sus ahorros. En estos momentos, el dólar paralelo. Para aquel que tiene acceso a poder transferir sus pesos a moneda extranjera, evidentemente ese es el primer camino hoy como protección, habida cuenta que alguien que vive en este país corre con algunos otros riesgos que van más allá de sus propias inversiones, que son sus inmuebles, sus vehículos, cosas que no puede cubrir de la inflación porque son de uso cotidiano. Pero otra alternativa son bonos, dentro de lo posible indexados a todo lo que se llama dollar linked, si es que se pueden conseguir, no hay muchos, y estar en tasa de interés corta para poder saltar a cualquier otra inversión en cualquier momento. Bueno, hoy en día yo creo que la única alternativa que nos queda es la de comprar dólares en el mercado paralelo, ya que en forma legal no podemos hacer y el ahorro es lo único que nos queda, es decir, si yo ahorro en pesos, el año que viene se me devalúa y la única forma de mantener la misma cantidad de dinero es ahorrando, comprando dólares blue. Por lo que es el crecimiento de la inflación en Argentina, yo creo que lamentablemente hay que invertir en el dólar paralelo, que tarde o temprano acompaña ese proceso inflacionario. Un escenario en el que las alternativas tradicionales de los argentinos, sean el plazo fijo o el dólar, son poco recomendables, ¿no? El plazo fijo, claramente, como podemos ver, está hoy brindando una rentabilidad muy por debajo de la tasa de inflación, y el dólar, no el dólar el que podemos conseguir, que es el que se obtiene en el mercado informal, está claramente por encima de lo que uno podría llamar su valor de equilibrio, lo que significa que si bien puede seguir subiendo en los próximos meses, en los próximos años, a la larga va a perder frente a la inflación. Sí, Alejandro, y me parece que en todas las respuestas hay un común denominador, y es que la gente nombra la inflación, ¿no?, y la preocupación que eso genera para mantener el poder adquisitivo de los ahorros lleva a buscar opciones alternativas de diversos tipos, ¿no? Pero el ahorrista argentino, que es un ahorrista históricamente acostumbrado, digamos, que ha recibido varios golpes y demás, obviamente tiene que desarrollar nuevos mecanismos para poder mantener el valor de lo que ha ahorrado, ya sea mucho o poco. Indudablemente, indudablemente. Vamos a seguir hablando con Alejandro el próximo martes. Justamente Alejandro nos va a brindar algunas recomendaciones de inversión para tener en cuenta en las próximas semanas. Pero ahora, Alejandro, contanos un poco lo que sucedió en los mercados internacionales. Bueno, los mercados internacionales también tuvieron un poco de volatilidad esta semana. Realmente ha sido un comienzo de año muy positivo para las bolsas. En términos generales, el inversor en renta variable está contento. Si bien después de finalizada la presentación de balances hubo algo de volatilidad, yo creo que en términos generales, hoy por hoy, invertir en renta variable es recomendable porque los países desarrollados están saliendo lentamente de estos problemas de los que vienen, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahí vamos a responder ahora una consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Eduardo, que nos consultó sobre Liberty, esta empresa presenta un activo de 653 millones de pesos, pasivo 557 millones, 95 millones de pesos como patrimonio, resultado negativo de 18 millones, primas 283 millones de pesos. Informa 1.835 juicios, con lo cual con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Muy bien, como siempre decimos, información muy importante que usted debe tener en cuenta para no llevarse sorpresas al momento del siniestro. Usted debe justamente conocer la situación financiera de la compañía, entre otros aspectos. Nos vamos con esta información en instantes. Volvemos analizando los principales temas económicos de la semana.
Contamos ya con la presencia del economista Carlos Magariños para analizar, como siempre hacemos, los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Gracias, Mucho gusto de saludarlos. Gracias por invitarme. Gracias por venir. Una semana en la que hubo datos positivos sobre la marcha de la economía, la recaudación impositiva, que está íntimamente ligada con la actividad económica, creció en febrero un 28,8% y también hubo datos favorables desde el sector automotriz, con un importante aumento del 5% en el patentamiento de vehículos también en el último mes. ¿No crees que estos datos confirman el repunte de la actividad económica que se anticipaba para este 2013? Bueno, deseo que así sea y espero que así sea. Todos calculamos que el año 2013 va a ser mejor que el año 2012, como hablamos la última vez que nos reunimos. Después de aquella reunión, algunos colegas y amigos me expresaban sus diferencias, pero al final se confirmó un crecimiento muy modesto en el año 2012 y una mejor perspectiva para el año 2013, que estos datos iniciales empiezan a verificar. Pero hay que estar muy atentos porque yo veo que la situación de Brasil no está tan dinámica como parecía el último trimestre pasado. Claro, no termina de despegar la economía brasileña y eso no tracciona sobre los sectores de la economía argentina que están vinculados a Si mirás la inversión bruta fija en Brasil, el único elemento que ha disparado el crecimiento ha sido la excepcional producción de camiones, que había estado detenida durante el último trimestre por problemas relacionados con las normas de polución. Resuelto ese problema gubernamental, regulatorio, se restablece la producción de camiones, crece a un 35%, y eso da un gran dinamismo, uno nota ya una mejor performance, desempeño del PBI en Brasil. Sin embargo, si sacás eso, la inversión bruta fija está quieta, y el crédito en enero no creció mucho. Entonces, atentos, ¿no? Porque eso tiene una gran influencia sobre el dinamismo de nuestra economía. ¿Qué tasa de crecimiento prevés para la Argentina este 2013? Mira, al principio del último trimestre del año pasado estábamos pensando en un 3%, ahora yo estoy un poco más conservador, alrededor de un 2,5%, justamente por esta situación que veo de Brasil, y tengo que confesarte, también veo un poco de desorden en Asia, ¿no? China está creciendo, calculamos a un ritmo, va a converger a un ritmo de 8%, podría ser un poquito menos, 7,5%, pero India tiene un frenazo mucho más pronunciado, bajó de 8 a 5,5, ¿no? En un contexto un poco más desordenado, con un presupuesto un poco más desordenado, entonces hay que estar atentos a esos factores. Carlos, el gobierno lanzó un virtual congelamiento de precios, acuerdo de precios con las principales cadenas de supermercados hace un mes. ¿Qué balance haces de esto y qué perspectivas le ves a este tipo de política antiinflacionaria? Mira, yo, como te digo siempre cuando conversamos de estos temas, creo que estas son herramientas que solo se pueden justificar, como el cepo cambiario, además sobre bases muy temporales. Los mismos sindicatos y los consumidores están viendo que este tipo de herramientas no son de largo aliento, no resuelven problemas estructurales. Yo siempre me pregunto ¿a dónde vamos por este camino? ¿No? Tenemos que cambiar esa dinámica para asegurarnos que los precios se mantienen estables como resultado de las fuerzas de inversión y consumo, como demanda y oferta. Es decir, eso significa más inversión. Yo no creo que el congelamiento de precios vaya a ser a tener los resultados que se esperan, ¿no? Hablando precisamente del tema de los precios, ¿crees que este repunte de la actividad económica puede presionar sobre los precios y generar una inflación más elevada que el año pasado? Tengo mis dudas, te digo la verdad, tengo mis dudas. Yo veo que el consumo, si uno deflacta con los números que publica el Congreso, por ejemplo, se mantiene creciendo, pues está todavía en terreno positivo, pero a una tasa mucho más modesta de la que resultaría si uno toma los números de la inflación del INDEC. Entonces, ahí hay una dificultad que a uno le hace pensar que hay un cierto techo, el consumo está encontrando el techo que genera la evolución de los salarios industriales reales. Cuando uno los deflacta, ve que en este último trimestre 2012 y sobre todo en enero 2013, se produce la primer caída en el valor, en la curva de crecimiento de los salarios industriales deflactados de los últimos Los salarios reales. Los salarios reales, de los últimos 8 trimestres. Es decir, que hace 8 trimestres crecía y ahora se produce la primera caída. Por supuesto, estamos a la puerta de paritarias, depende del resultado de paritarias, ver si siguen creciendo o no.
me da la impresión que el aparato productivo no resiste, el sistema de precios no va a resistir que sigan creciendo como lo decían hasta ahora, ¿no? Entonces hay que ver cómo se modera esa situación y expectativa. Carlos, ¿qué puede pasar con la cuestión cambiaria en 2013? ¿Cómo ves el futuro del dólar en este año? Bueno, la verdad que lo veo un poco insoldable, te diría, en el sentido de que es un mercado pequeño que se dispara con mucha velocidad ante hechos inciertos. El informal, ¿no? Sí, el informal. Pero si uno dijera, bueno, a ver, voy a tomar dos referencias. Yo tomo el valor del dólar de convertibilidad, que no estamos en una convertibilidad, no tenemos por qué tomarlo, pero supongamos que uno quisiera saber a qué tipo de cambio las reservas monetarias se corresponden con las reservas del Banco Central se corresponden con la base monetaria, considerando la versión más favorable de las reservas, es decir, sin deducir nada, ni los encajes, ni los préstamos de los bancos centrales, ese precio sería 7.12. Y si uno toma la inflación del Congreso, digamos, de 2007 hasta ahora, la verdad es que el precio de comparación daría 7.90. Es decir, que el blue está más o menos en ese... moviéndose por encima, ¿no? Porque está en 7.83 el viernes pasado, ¿no? Claro, bueno, ahí lo que te está pasando, ¿no? Ahí pasan estas cosas que decimos. Un problema con los holdouts, una disparada, ¿no? En la temporada de vacaciones la gente necesita más dólares, una disparada. Da la impresión igual que está por encima de su valor, podríamos decir, de equilibrio, ¿no? No, sin duda, como te digo, es insoldable porque uno puede tomar estos indicadores, pero después los movimientos son muy artificiales. Ya, pero en el largo plazo se va a tender hacia un equilibrio entre los dos. Como yo te digo siempre, ojalá no tuviéramos que hablar de un dólar marginal, lo ideal sería eso, ¿no? Claro, exacto. Y decime, ¿cómo va a jugar o ves alguna posibilidad de cambio a partir de, bueno, cuando arranque la campaña electoral? Estamos en un año que tenemos elecciones de medio término, legislativas, y si a partir de octubre eso puede ser un punto de inflexión, como sea que fuese el resultado electoral. Bueno, yo veo que, la verdad, el gobierno se quedó con unos 3.500 millones de dólares del presupuesto por previsiones para pago de bonos que no tendrán lugar por el crecimiento registrado el año pasado, o sea que tiene ahí unos fondos que no afectan la estructura presupuestaria que podría volcar a distintos tipos de incentivos, pero de cualquier manera me parece que todo el sistema de subsidios y el esquema de gasto público está súper presionado, no sé cuánto más margen hay para expandirlo aún en épocas electorales. Me parece que es preciso pensar pronto en dar señales fuertes en materia antiinflacionaria, que además van a ayudar a moderar las expectativas sobre el dólar marginal, ¿no? Bueno, tenemos 30 segundos, no quiero soslayar el tema, ¿no?, que ha dominado la semana, que es la muerte, ¿no?, de Hugo Chávez, del presidente venezolano. ¿Crees que esto va a tener algún impacto en la economía de la Argentina, en la economía en general de la región, en la manera además también de mirar la economía? Bueno, puede ser que algunos sectores de la economía argentina que están muy vinculados con Venezuela y con la economía venezolana tengan algún reflejo de del posible impacto que tenga la muerte de Chávez en la economía venezolana. Pero creo que más allá de la desaparición de Hugo Chávez, a quien tuve el placer de conocer, con quien trabajé, más allá de ese hecho puntual, la economía venezolana tiene una serie de desafíos terribles, ¿no?, en materia de abastecimiento alimenticio, estabilidad del tipo de cambio. Ustedes mismos conocen muy bien, hace solo una semana se produjo una maxi evaluación. Sí. O sea que yo creo que el problema para los sectores que trabajan muy ligados a la economía venezolana no deriva tanto de la desaparición que todos tenemos que lamentar, más allá de cualquier diferencia política de un líder regional como Hugo Chávez, devienen de la situación de la economía venezolana. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con este análisis de Carlos Magariño sobre el repunte que viene mostrando en estos primeros meses la economía argentina, sus perspectivas y también un breve análisis sobre el impacto sobre la economía latinoamericana de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acontecida en la última semana. Nos vamos a ir con esta información. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.